A decir. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana del Mendoza. Para ensanchar los caminos de la liberación de nuestra América. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Constanza Martínez, desaparecida el 24 de octubre del 2019. Paula Gallardo Cortés, desaparecida el 19 de octubre del 2019. Marcela Díaz, desaparecida el 19 de octubre de 2019. Aranza Astorga, desaparecida el 19 de octubre del 2019. Tamara Merino, desaparecida el 19 de octubre de 2019. Tamara Gutiérrez, desaparecida el 22 de octubre de 2019. Constanza Tapia, desaparecida el 18 de octubre del 2019. Daniela Riquelme, desaparecida el 19 de octubre del 2019. Natalia Cortés Araya, desaparecida el 19 de octubre de 2019. Ana Sangüesa Jarpa, desaparecida el 22 de octubre del 2019. Ignacia Miranda Álvarez, desaparecida el 21 del 10 de 2019. Lorena Espinosa Araya, desaparecida el 21 de octubre del 2019. Victoria Campos Ocaranza, desaparecida el 20 del 10 del 2019. ¿Dónde están? ¡Viva las queremos! ¿Dónde están? ¡Viva las queremos! ¿Dónde están? ¡Viva las queremos! El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo
Pero eso es oficial. Sí. Muy buenas noches, estamos otra vez acá en La Mosquitera haciendo el programa Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y en esta noche, bueno, tenemos llena la mesa de gente militante por esta patria grande. ¿Cómo andás, Germán? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien, buenas noches. Está tan convulsionada la cosa que cuesta concentrarse hasta para el saludo, pero bueno, aquí estamos tratando de ordenar un poco las ideas y el resumen de noticias para tratar de brindar una perspectiva sobre lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Así tratamos de ordenar un poco el caos informativo. Y también está con nosotros Alfredo Bersi. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Cómo andás, bien, compañero? Bien. Siguiendo las palabras de Germán, hay que ordenar la brisa bolivariana que viene en punta y nos alegra bastante. Ya estamos saliendo de 4 años de sufrimiento y los demás países parece que también. Creemos que también. Por nuevos aires en Latinoamérica. También nos acompaña Nico ahí en los controles, Ricardo Croce, y tenemos con nosotros también a 2 invitados, Luis Conde y Yolanda Pozo, militantes del Movimiento al Socialismo que viven acá en Mendoza. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Del Movimiento al Socialismo, del Comité en Mendoza del Movimiento al Socialismo de Bolivia, instrumento político para la soberanía de los pueblos. MAS-IPCP en Mendoza, que pertenecemos a la coordinación en Argentina, del MAS-IPCP en Argentina, ya que bueno, se ha confederalizado nuestro movimiento acá en el país. Bien, pero primero vamos a ir a nuestras vías de comunicación, ¿te parece, Alfredo? Bueno, para nuestros oyentes tenemos para comunicarse el fijo con 511, 808. El WhatsApp es 261 30 68 060. Le damos el saludo a los oyentes del Río Cuarto y tenemos el Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana. Bien, pero antes de esto vamos a escuchar nuestro resumen informativo de los miércoles, que hace una pasada por todos los países hermanos que constituimos la patria grande. Adelante, Nico. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Colombia. La estruendosa derrota del uribismo en las elecciones de las alcaldías en Colombia encumbró a la oposición a lo largo del país. Las elecciones más destacadas le dieron Claudia López en la alcaldía de Bogotá con una votación sin precedentes que triunfó sobre el uribismo por medio de un número importante de sufragistas a su favor. Que no quepa duda, hoy en Bogotá ganó el cambio. Ganó la decisión de desterrar la corrupción y el clientelismo de la política tradicional de Bogotá. Ganamos las mujeres, los jóvenes, las familias hechas a pulso, como la mía, como la suya. Los partidos tradicionales únicos obtienen cada vez menos cargos de elección popular. Los candidatos del partido de derecha Centro Democrático fueron derrotados en las primeras capitales del país: Cali, Bucaramanga, Medellín, Santa Marta, Bogotá, Cúcuta, Montería, César, Boyacá, Manizales y Caquetá ya no son fortines del uribismo. Por su parte, otra victoria significativa en las alcaldías colombianas fue la de Guillermo Enrique Torres Cuéter,
Desde este domingo es el primer ex guerrillero de las FARC en convertirse en alcalde después de la firma de los acuerdos de paz con el ya extinto grupo insurgente. Conocido como Julián Conrado o el cantante de las FARC, ganó la alcaldía en Turbaco, en la costa caribe, con mayoría absoluta y un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la defensa de los recursos medioambientales. Uruguay. Las elecciones de Uruguay no dieron un ganador y habrá balotaje. El aspirante oficialista Daniel Martínez y el conservador Luis Lacalle se disputarán la presidencia del país suramericano el último domingo de noviembre. El candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, fue el más votado en las elecciones celebradas el domingo, pero sin la cantidad suficiente para evitar una segunda vuelta electoral, a realizarse el 24 de noviembre próximo. Ninguno de los candidatos logró superar el 50% más uno de los votos. Los datos del escrutinio primario no definitivo de la Corte Electoral, escrutado el 100%, presenta los siguientes resultados. Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, 39,2%. Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, 28,6%. En tercer lugar, el Partido Colorado con Ernesto Talvi, 12,3%. Y cuarto, el jefe del ejército Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, con 10,9%. Estas fueron las palabras de los candidatos que disputarán la segunda vuelta. El candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez. Ahora se abre una etapa donde los ciudadanos van a elegir a personas y van a elegir también entre propuestas concretas y entre quienes todavía no se conoce bien. Luis Lacalle Pou. Hay tierra fértil para los acuerdos, hay tierra fértil para avanzar en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Allí hay posibilidad de un gobierno distinto, de alternancia, encabezado por el Partido Nacional. El Frente Amplio, que ha gobernado por 15 años con mandatos intercalados entre Mujica y Tabaré Vázquez, se enfrentará en una complicada segunda y definitiva vuelta electoral. El aspirante del conservador Partido Nacional, Luis Lacalle, ya recibió el apoyo de los otros dos candidatos con mayores votos, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Si bien el traspaso de votos depende de la voluntad de cada votante, la suma de votos de los partidos de derecha y centro derecha dan un total de 41,8% sobre el 39,2% obtenido por el Frente Amplio. El balotaje promete ser una definición tensa voto a voto. Honduras. La Policía Nacional de Honduras reprimió este jueves con gas lacrimógeno y cañones de agua a centenares de manifestantes en Tegucigalpa, capital, que exigían la salida del poder del presidente del país, Juan Orlando Hernández. La protesta, a la que convocaron la Convergencia contra el Continuismo y organizaciones populares, y la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, se ejerció con los manifestantes coreando consignas contra Hernández. Cientos de policías hondureños disolvieron violentamente estas protestas contra el mandatario mediante el uso de bombas lacrimógenas, balas de salva y una tanqueta de agua con químicos. Esta fue la segunda manifestación reprimida por policías desde el viernes pasado, cuando Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente, fue declarado culpable de tráfico de drogas y podría ser condenado a cadena perpetua. La ciudadanía exige la salida de Hernández, al que acusan de encabezar un narcogobierno. Después del juicio al hermano del narcodictador que usurpa la presidencia, ha quedado al descubierto su participación en la red criminal del narcotráfico, señalaron las organizaciones mediante un comunicado. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Haití. Sectores opositores de Haití anunciaron un nuevo calendario de movilizaciones populares que continuarán reclamando la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse. La recién creada Alternativa Consensual para la Reconstrucción de Haití dijo en conferencia de prensa que las protestas tendrán lugar entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre próximo,
durante la 7ª semana consecutiva de manifestaciones antigubernamentales en el país. El juego de niños ha terminado, todo el país se levantará, dijo su portavoz André Michel, y añadió que serán 7 días de intensos combates, 7 días de encierro, recalcó. Por su parte, el senador por Artibonite, Yuri Latourtou, antiguo aliado del gobierno, afirmó que la crisis tiene 2 dimensiones, una cíclica y otra estructural. Enfatizó que la dimisión del mandatario solucionará la crisis cíclica. El presidente no se da cuenta de que hoy él es el problema. Desde mediados de septiembre, Haití vive una serie de protestas antigubernamentales que exigen la renuncia del jefe de Estado y critican el sistema de exclusión que genera profundas desigualdades sociales. A pesar de la fuerte presión popular y tras 6 semanas de parálisis de instituciones, actividades económicas, negocios e intercambio comercial, el presidente insiste en mantener su puesto y anunció recientemente que combatirá el sistema. Reprochan además el apoyo de la comunidad internacional, en especial del gobierno norteamericano, al que acusan de injerencista en los asuntos internos de la nación. Chile. La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó este lunes que tanto el gobierno como líderes populares deben conformar una mesa de diálogo para evitar la polarización. No obstante, eludió el tema de represión por parte de las Fuerzas Armadas contra la población austral. Aunque Bachelet no rechazó tajantemente el despliegue de activos militares en Santiago, capital, exhortó al Estado a adelantar indagaciones sobre algunos hechos. Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidas a investigaciones independientes, imparciales y transparentes, agregó. Las masivas protestas suscitadas en Chile completan 11 días. La ciudadanía continúa exigiendo la renuncia del Ejecutivo presidido por Sebastián Piñera y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En medio de fuertes represiones por parte de carabineros y militares, los manifestantes se mantienen en las calles. En esta nueva jornada, la movilización llegó hasta el Palacio de la Moneda, donde se convocó a un tomatazo y lanzamiento de aviones de papel para expresar simbólicamente su repudio a políticas neoliberales impulsadas por Piñera. Recientemente, trabajadores en el gremio de la salud y educación se unieron en las protestas generalizadas exigiendo que los derechos fundamentales dejen de ser considerados como mercancía. Hasta la actualidad, según reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, ya suman 3.535 personas detenidas, 120 acciones judiciales, 1.132 personas heridas en hospitales y 20 muertos. Y terminábamos de escuchar el resumen informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana, realizado por Nadia Marino y Leo Bizaguirre. Bueno, estamos acá con compañeros mendocinos ellos, pero que pertenecen al movimiento al socialismo de Bolivia. ¿Cómo andás, Yolanda? ¿Cómo andás, José Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es un honor compartir con ustedes estos momentos, ya que bueno, venimos de un proceso largo en estos últimos días y con mucho que hemos estado trabajando bastante por el movimiento acá en Mendoza, junto con a otros compañeros que también hemos estado comunicándonos en otras partes de Argentina, porque nos parecía que era muy importante el voto en el exterior. En esta ocasión iba a ser un punto a favor para el apoyo del gobierno de Evo Morales para una cuarta gestión, ¿no? Bien, vamos a encuadrar lo que estamos hablando. El 20 de octubre pasado se eligió presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el periodo 2020-2025 en la República Plurinacional de Bolivia Hermana. El ganador fue el Movimiento al Socialismo, con Evo Morales a la cabeza, con el 47,08% de los votos, y el que le sigue fue Carlos Mesa, con un 36,5%. La ley en Bolivia dice que en el caso de que ningún candidato alcanzara el 50%, que es lo que pasó,
o habiendo superado el 40%, tenían que tener una diferencia de 10 puntos, uno sobre el primero sobre el segundo. Así fue. Con esto tan claro que dice la ley, y sacando Evo 47,08% y Carlos Mesa con 36,51%, que es más del 10% entre los dos, ¿qué pasa en Bolivia hoy? ¿Por qué no se reconoce la victoria de Evo? ¿Nos podrían explicar ustedes? Bueno, principalmente buenas noches a los oyentes de Radio Mosquetera, al programa Desalambrando. Felicitarlos por este programa, este bastión en el cual uno también puede expresar, pero también dar a conocer la realidad que pasa en Latinoamérica. Esta situación difícil, compleja, pero a la vez también con aires de cambio, que eso es muy importante. Volviendo al tema preciso, como decís vos, este número que es un 10% y un poquito más, ese poquito más hizo la diferencia, porque evidentemente sabíamos que en una segunda vuelta iba a ser muy difícil. Y justamente esta deslegitimación que hace la oposición en su conjunto, porque salieron todos ahora, han hecho un gran comité, una coordinadora a nivel nacional de todos los partidos opositores, deslegitiman totalmente y destituyente, porque no reconocen este proceso democrático. Evidentemente esto tiene una historia, ¿no? Evidentemente la derecha siempre se ha caracterizado por esto, por ser golpista, pero también a la vez desconocer cualquier situación que los lleve justamente a estas derrotas. Entonces buscan el motivo, buscan esta situación de decir que hubo fraude, cuando justamente hubieron organismos internacionales, muchos de ellos de Europa, de Estados Unidos, y justamente estos entes de la OEA, ¿no? Que dieron legitimación a esto. Evidentemente ahora le piden que haga todo un proceso nuevo en el cual haga una auditoría, en los cuales todos están de acuerdo. Hay un solo grupo que es el más intransigente y el más radicalizado, que es el Comité Cívico, que ya lo demostraron en épocas pasadas, ¿no? Muy recientes, hace 10 años, en el 2007, cuando hubo este levantamiento de la media luna y estos enfrentamientos que nos llevaron a muertes, ¿no? De un lado y del otro. Creemos que estos procesos destituyentes, el fondo que buscan es justamente tomar el poder o el enfrentamiento. Y eso nos parece muy peligroso. Y por eso está pasando esto en Bolivia, ¿no? Que están llamando al desabastecimiento, al bloqueo, al paro, deslegitimando todo proceso de diálogo y que se lleven los carriles que corresponden para solucionar una situación legítima en los cuales la ciudadanía se ha dado a conocer y se ha expresado, y por eso ha ganado Evo Morales. Bien. Vamos a un tema musical y vamos a seguir tratando este tema apasionante que está pasando en Bolivia hoy, para que los compañeros nos expliquen, como ciudadanos bolivianos también, mejor esta realidad. Vamos a un tema musical, Nico, y volvemos después. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto
otra canción. Es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfar, el derecho de vivir en paz. La 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Y seguimos con nuestro programa Desalambrar. Hoy día tenemos sentado a la mesa gente, militantes del Movimiento al Socialismo de Bolivia que están en Mendoza. Sí. Sí, muy interesante que hayan venido porque a nosotros como comité nos interesa mucho la capacidad de organizarse de los sectores populares, en este caso de la colectividad boliviana, para disputar también electoralmente acá en Mendoza el apoyo al gobierno de Evo Morales. Nos parece fundamental, ¿no es cierto, Alfredo? En ese sentido, estábamos hablando recién de la importancia que tuvo el voto en el exterior para que Evo Morales lograra pasar el 10% del apoyo y así no tener que ir al balotaje. ¿Cuál fue la incidencia del voto argentino? ¿Cuánto fue el porcentaje del voto a favor que tuvo Evo Morales en Argentina? En esta deslegitimación que se hace de este proceso democrático, en la cual el derecho al voto es un derecho humano y un derecho ciudadano, y que bueno, a partir del 2010, a partir de la nueva Constitución boliviana, los inmigrantes que fueron expulsados por estos gobiernos derechistas, nuestros padres, nuestros abuelos y las siguientes migraciones que vinieron acá a la Argentina y a otros países del mundo, fueron obligados, fueron desarraigados de su patria. A partir de la reconfiguración del Estado plurinacional y de la nueva configuración de Bolivia como Estado, reconoce estos derechos a los ciudadanos bolivianos que viven en el exterior, ¿no? Entonces, como Estado plurinacional, le da entidad a cada uno de sus miembros. Desde el 2009, que fue nuestra primera votación, los ciudadanos en el exterior y en la Argentina principalmente, que es un núcleo muy importante y es un grupo de votantes muy aportante al total de sufragistas bolivianos. En Argentina el total es de 160.000 votos para el 2019 que estuvieron habilitados. Corresponde casi el 10% del padrón electoral boliviano. Claro. Eso es un porcentaje muy interesante. En cuanto a la cantidad de votos que se aplicaron acá en la Argentina favorables a nuestro partido, fueron alrededor de 70.000 votantes. Y en el caso de Mendoza fueron 7.400 votantes. Esto aplica que sería el 10% del padrón total que votó a favor de Evo Morales, con una asistencia del 88%, que no es menor. Y cuando analizamos en esto que quieren desbaratar este proceso democrático,
pensamos que la verdad que fue muy importante el tema del voto en el exterior. Por un lado, se demoró quizá el escrutinio porque se estaban esperando la bajada de los votos de la zona rural, muy importante, porque esos 2-3% no eran 2-3 personas, ese 2-3%, era 1 millón de personas. Porque nuestra población en Bolivia está disgregada, no solamente en la zona urbana, sino también en las zonas rurales, que viven en algunos lugares, en algunas poblaciones, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y que la forma de ingresar es quizá caminando en unos tramos del camino, claro, por la hostilidad del territorio. Y por otro lado, la otra cantidad de sufragistas que fue importante para el apoyo a Evo Morales fue el voto en el exterior. Entonces son dos factores importantes a tener en cuenta. La derecha desconoce esto, por lo tanto nos desconoce a nosotros como ciudadanos. Claro. Eso es algo que nosotros desde acá, desde lo que ha sido el IPCP en Argentina, lo hemos puesto en referencia. Evo Morales gana por el trabajo por el apoyo de la zona rural, pero también por los votos en el exterior. Y eso es algo que Evo Morales lo manifestó y lo agradeció en persona en las redes sociales y lo hizo llegar al movimiento. Ahora, si esos votos, yo estoy pensando, Yolanda, en términos republicanos, que a veces la derecha es la bandera que levanta, ¿no? Si esos votos hubieran favorecido a la oposición, no hubieran tenido ningún problema. Claro, si los votos del exterior hubieran favorecido a la oposición, no hubiera habido ningún problema. Es más, la oposición inicialmente se negó al voto en el exterior. Cuando en el 2009 se reconstituye el Estado como Estado plurinacional, ellos desconocían la participación del exterior. Cuando el exterior fue expulsado, no porque se fue de vacaciones o porque tuvo ganas de conocer nuevos rumbos, fue expulsado literalmente por la situación económica y crítica que vivía Bolivia, por la desbaratación de las minas, por la falta de trabajo, y justamente mucha de nuestra población en el gobierno de Mesa, este señor que se postula a presidente, mucha de nuestra gente sufrió y tuvo que también irse de Bolivia, obligados por la situación económica, porque no tenían ni para comer, ni para vivir, ni para sobrevivir. Claro, y bueno, la derecha que nos tiene acostumbrado al desconocimiento de las instituciones democráticas, incluso cuando son favorables a ello, a medida que le afectan sus intereses, no tiene ningún problema en arrasar con cualquier institucionalidad democrática. Así lo han demostrado con los golpes de Estado, con todo tipo de azonadas. En estos momentos está desarrollando una campaña fabulosa a través de los medios, pero también a través de acciones violentas en Bolivia para desconocer el resultado electoral y obligar al gobierno a un balotaje, cosa que no corresponde constitucionalmente, pero están tratando de presionar. Y hay una misión de la OEA que fue convocada por el gobierno boliviano, más algunos agregados de Europa y de otros países, realizando una auditoría de la votación. Ustedes como comité del MAS y PSP acá en Mendoza, ¿qué plan de acción tienen definido para defender también el voto popular en el exterior, ya que ha sido un factor fundamental para el triunfo de Evo Morales? Sí, bien es la pregunta. Primero, todos los días hacemos un análisis de la situación. Uh-huh. Esto es una curva ascendente, porque cada día se va incrementando este proceso. Entonces vemos que cada vez las acciones son más violentas y tienen el objetivo de destituir. Es un movimiento destituyente, principalmente. Inclusive están hablando de un balotaje o ir a una elección. Están hablando, es un proceso de destituyente, porque inclusive el primer opositor, Carlos Mesa, plantea la auditoría, pero este comité cívico no, directamente desconoce totalmente al gobierno de Evo Morales, que está legítimamente apoyado por la ciudadanía y por los votos. Creemos que estamos atentos también con todas las organizaciones de Mendoza, pero también con las organizaciones de Buenos Aires, de distintas partes del país, y estamos atentos a ver cómo nos vamos a manifestar.
Evidentemente cada uno pone una postura, pone pone un posicionamiento y una estrategia a seguir, y bueno, estamos analizándolo. Seguramente que si sigue esto así, seguramente que nos vamos a manifestar de una u otra manera. Esto es así, todavía hay algunos carriles en los cuales se cree que esto se pueda temperar y que pueda pasar este aluvión, pero está difícil porque evidentemente hay un proceso en marcha, que es lo más grave. Uh-huh. ¿Qué intereses representan esto la gente de la oposición? O sea, ¿a quiénes están defendiendo? ¿Quiénes están atrás de ellos más allá de los partidos políticos, ¿no? ¿A qué sector responden ellos? No, el sector principal que responden es un sector de un sector energético, ¿no? Que justamente en base al trabajo agropecuario, pero también agroindustrial, tratan de posicionarse. Son los que siempre han estado a la vanguardia y han estado con estos procesos de enriquecimiento por intermedio de los recursos energéticos, ¿no? Y los recursos naturales. Ven que, bueno, en este proceso, en estos 13 años en los cuales ha cambiado Bolivia, este proceso de cambio que lleva el país y gracias a nuestro presidente, ven que no está bien para Bolivia, no está bien que crezca de esta manera, porque el status quo que ellos planteaban era justamente era para unos pocos todo lo que se gestaba en Bolivia. Entonces eso es lo que les molesta, eso es lo que persiguen. Bueno, los sistemas neoliberales son así, ¿no? Mire, analizando la votación según los municipios, da que en el 85% de los municipios ha triunfado Evo Morales, pero la oposición ha triunfado en el 15% restante, pero son justamente los centros más urbanos y los de mayor densidad poblacional. Uh-huh. Eso es lo que ha permitido que tengan ese nivel de votación. También ¿Cómo se explica? También, no solamente por el desarrollo industrial y del conurbano boliviano, que son estas zonas que les llamaban los de la media luna, que también tiene que ver con cuestiones que una de las excusas que pone la derecha para deslegitimizar al gobierno y para ver en esta jugada meritoria quién es el que tiene quién puede recibir un beneficio, quién no. Empezamos a ver que se empiezan a jugar historias viejas de Bolivia, y que es el racismo. Claro. En cosas que nosotros ya pensábamos que ya no hablábamos de esto, que todos éramos ciudadanos y que todos teníamos derechos. En la antigua Bolivia, los ciudadanos de la zona rural, los campesinos, los de pueblos originarios, no tenían derechos y no se merecían vivir mejor. Entonces se empiezan a jugar estas cuestiones nuevamente y lo ponen como excusa. Nosotras las informaciones que nos vienen llegando de Bolivia están trabajando nuevamente con este sentimiento de odio del boliviano de uno hacia el otro, que unos merecen tenerlo y otros no. Y en esto también ha tenido que ver, en estos 13 años de gobierno de Evo Morales, de cómo ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, de la ascendencia que ha tenido muchos de los ciudadanos, ¿no? Que quizás es un proceso que ha pasado como acá en Argentina, que la clase media ascendió, la clase media tiene acceso a otros beneficios, que no decimos que estén mal, pero de alguna manera la globalización, el capitalismo, vaya alienando las mentes de los ciudadanos. Y esto me hace pensar que dejo de pertenecer a una clase social, y en esto no es que yo dejo de pertenecer a una clase social. En realidad, si yo estoy mejor, el que está al lado mío va a estar mejor. Claro. Pero al enardecer más estas cuestiones raciales, seguramente muchos grupos sociales se quieren despegar o quieren no pertenecer a su grupo primario. También quería consultarles porque hubo una candidatura atípica en estas elecciones, que fue la de un pastor de la iglesia evangélica descendiente de coreanos, llamado Chi Yung Chung, muy boliviano, del Partido Demócrata Cristiano, y que sacó un 8,78% de los votos. Los mejores registros los tuvo en Oruro, en Tarija, en La Paz y en Potosí.
Pero lo que me llama la atención y es preocupante, que en el Alto alcanzó el 14,57% de los votos, o sea, casi el 15% de los votos en el Alto, que es una zona popular y muy comprometida con el gobierno de Evo Morales. ¿Ustedes tienen alguna información? Porque indudablemente que esto refleja el trabajo que están haciendo algunos sectores evangélicos, no solo en Bolivia, sino en varios países. No lo tenemos bien, pero hemos hecho un análisis también. Evidentemente, acá lo preponderante es la austeridad que pone el candidato, y los medios exaltan todo eso, ¿no? Y lo ponen como si fuera un redentor, alguien, un mesías que viene a salvarnos. Ha pasado en Brasil también, ¿no? El efecto de Bolsonaro fue así. Evidentemente, que llegar a estas cifras implica de que justamente ponen a la sociedad como que esa representatividad que demuestra este candidato nos va a llevar a algo mejor. Evidentemente instauran esta imagen, y lo idolatran de esta manera. Creemos que es una falacia total, porque sabemos a dónde llega todo esto. Sabemos lo que es Bolsonaro, sabemos lo que ha pasado en estas situaciones, ¿no? Son estrategias marketineras nada más, pero creo que se explica por allí esta situación. Sí, y también, digamos, en toda América del Sur se da el fenómeno que no hay, es una cuestión cultural. Por eso se retrocede como se ha retrocedido tanto en Argentina, en Brasil, en Ecuador, porque se le ha dado bienestar, pero no se le ha dado política para saber que el que está al lado es una persona igual que él y que necesita igual que él. O sea, no despegarse y ser, porque yo subí, digamos, tengo un mejor estándar de vida, tengo que despreciar al que está al lado. Y aparte también lo que hacen toda la iglesia evangélica, que descreen, que le dice que la política no sirve, que hay un ser superior que los va a salvar. Claro, o sea, pero apuestan a la política, entonces es un claro, discurso falaz, ¿no? Claro. Sí. Ejemplo concreto, lo que nos pasó hace 4 años acá, ¿no? Nos vendieron una fantasía, nos dijeron que venía algo mejor, y una clase, que justamente es la clase que se creía que estaba en la clase media, es la que justamente aportó todos los votos para que el señor Macri ascendiera, ¿no? Evidentemente sabemos lo que, bueno, ahora ya con el diario del lunes ya sabemos lo que pasó, sabemos lo que pasa en estos sistemas neoliberales. Lamentablemente los medios de comunicación juegan un papel preponderante en este tipo de acciones, y creemos que hoy día eso tiene que llevarnos a una reflexión, es saber que necesitamos un sujeto político en la sociedad. Tenemos que empezar a comprometernos todos. Sabemos que el mensaje que se daba en la década pasada era no, la política es mala, no nos metamos en política, es más. En el 2001, ¿qué se decía? Que se vayan todos, ¿no? La política también, y creemos que no es así. Tiene que haber una reflexión ante esa situación también, ante esa tesis. Sí, eso es muy importante, porque también en el análisis de la votación sale que en los centros urbanos es donde ha tenido mayor votación la derecha, por ejemplo. Y es en los centros urbanos donde se han producido varias mejoras, digamos, o ha mejorado el bienestar, la calidad de vida de la gente. Pero hay dificultades, por ejemplo, para el acceso a la vivienda o para obtener empleo de alta calificación, aunque se ha desarrollado la escolarización bastante, la educación pública, pero hay dificultades para que obtengan empleos de más calificación según el nivel educativo que están obteniendo. Entonces, por eso es importante lo que plantea el compañero de la formación de los sujetos políticos, porque cuando la gente accede a un mejor bienestar material, pero eso no va acompañado de un desarrollo de la conciencia ciudadana, de la conciencia política, indudablemente que sus aspiraciones por ahí empiezan a superar las posibilidades reales que tiene el gobierno en este momento, y lógicamente empieza a mirar otras opciones si no tiene un compromiso real con el proceso que se está dando. También en estas políticas que se empezaron a implementar en Bolivia en estos últimos años, el cambio del sistema médico, ¿sí?
el RUS, debe ser un Estado benefactor cuando la salud en Bolivia era una salud privada. Claro. Este último año también ha sido para muchos sectores de la salud que tenían todo privatizado, lo ven como un golpe a su bolsillo. Y en realidad era poder brindarle accesibilidad a la mayor cantidad de población y universalizar de alguna manera la salud pública, porque si no la salud pública era solamente para quienes lo puedan pagar. Entonces eso también generó en lo que fue la zona urbana como lo vieron como algo negativo. Cuando nosotros en Argentina como experiencia tenemos que la salud pública universal para todos los ciudadanos le hace bien a todos, y el que desee mejorar o buscar otros sentidos de acceso a la salud, hay otros sentidos que son, el servicio es básico para todos, pero si uno quiere un servicio de mejor hotelería, un mejor lugar, cada ciudadano accede en función a sus posibilidades. Claro. Y eso mejora, no es que solamente que sea de beneficencia del Estado, sino que es un aporte al Estado en cuanto a su economía y en cuanto a la educación, porque al final del camino es algo que beneficia al Estado, porque reduce los costos en salud. Claro. Bueno, sí, es como recién decía Yolanda, esto como del círculo vicioso en lo que estamos metidos toda Latinoamérica, ¿no? Los gobiernos populares que dan beneficios a los sectores más desprotegidos, se alcanza cierto bienestar, después esa clase vota en contra a través del proyecto popular, vuelven las derechas, ¿no? ¿Hasta cuándo será la educación y la concientización de los ciudadanos los que nos saquen de este círculo? Porque la alfabetización política que dice García Lineras, que tiene que acompañar el proceso de... Está bien terminar con el hambre, terminar con el desempleo. Si no, miremos el proceso que está sucediendo en Chile. Claro. Chile está reclamando esos derechos universales de educación y de salud, claro, prioritarios para cualquier Estado. Claro. Y no es que sea beneficencia, es un derecho que tenemos los ciudadanos, si lo vemos como un derecho humano, ¿no? Así es. Bueno, compañeros, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa, y desde el Comité de Solidaridad Latinoamericana, por supuesto, estamos a la disposición de ustedes cuando necesiten, y nos parece muy importante que estén organizados y que nos avisen de cualquier actividad que haya para defender el triunfo del gobierno popular de Evo Morales. Nosotros estamos también comprometidos con esa lucha, ¿sí? Nosotros agradecidos también por estas palabras, de la misma manera también para lo que ustedes necesiten, también estamos acá, siempre estamos en la vanguardia y en las trincheras para seguir trabajando y para seguir luchando por una sociedad más justa. Eso es lo que buscamos todos, ¿no? Ese sol que nos cobija a todos, que nos lleve adelante. Y este despertar, este afloramiento de estas nuevas reivindicaciones, creo que es muy importante. Creemos que desde estas acciones y estas acciones instituyentes vamos a poder sacar algo, pero principalmente tenemos que estar unidos. Esa es la primera consigna, creo. Tenemos que estar unidos todos, porque si empezamos a ver mezquindades, creo que vamos a quedar en el intento nada más. Así que ya muchas gracias. Bien. Entonces, bueno, los vamos despidiendo a los compañeros. Seguimos con nuestro programa y vamos a escuchar ahí Calle 13 con El Hormiguero. Escuchemos bien esta canción. Aquí Tocho y Temjun. Questo te lo siamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosa y simultánea.
toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima cuando se duermen, se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, 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 Du willst Guerra. Hier kämpfen wir alle zusammen. tú quieres guerra, 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 Volete la guerra? tú quieres guerra. Ici on lutte tous ensemble. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata, hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas les salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo, cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas, frente al peligro las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra, 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 Volete la guerra? tú quieres guerra. Hier kämpfen wir alle zusammen. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llamar al pueblo mexicano todo a luchar. Hasta conquistar la verdadera independencia. Mi amigo mío, está planteada una lucha. Patria o muerte. Hay el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra, 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 Volete la guerra? tú quieres guerra, عاش الصحراء حرة. tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, الجو وضعت عمر. tú quieres guerra, تخرج الفيروز. tú quieres guerra, tú quieres guerra, Du willst Guerra? vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra, 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 Volete la guerra? tú quieres guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario.
Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 2614 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. En Guaymallén, hace un tiempo tuvimos un sueño, luego lo proyectamos y con mucho esfuerzo lo convertimos en realidad. Nuestros 4 nuevos jardines maternales combinan diseño de vanguardia, concepto de inclusión, arte y principalmente la funcionalidad que estas instituciones educativas requieren. A esto le llamamos auténtica inversión social. Con vos, lo estamos haciendo posible. Municipalidad de Guaymallén. Elegí tu delegado o delegada permanente. El SUTE se construye en cada escuela para conquistar todas las demandas y derechos de las y los trabajadores de la educación. Es necesario que las escuelas participen, debatan, propongan y se organicen. Nuestros delegados asesoran, difunden, fomentan debates, organizan las demandas y resoluciones colectivas. Velan para que en cada escuela no se vulnere ningún derecho. Elegí tu delegado o delegada permanente. Ponele voz a tu escuela. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Don Cervezulio! ¿Cómo anda, don Lupulerio? Acá, contemplando cómo el agua se va adentrando en los confines del surco, buscando besar a su tierra amada. ¿Y usted? Yo, reventado de calor y de sed. ¡Qué rico tomarse un porrón a esta hora! Y vamos pa'l Pirca, pues. Ya mismo voy a buscar la yegua que tiene el GPS. No, espérese. Nos vamos los dos en este que se maneja solo. ¿El macarrón? Sí, el Lumbers. Le pega un chiflido y lo pasa a buscar. Oye, se le fueron sin mí, che. Pero ya sé dónde van. Pirca, cervecería artesanal. Padre Vázquez, 673 Maipú. Teléfono 481-4227. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Señorita, con el permiso de ustedes los voy a molestar un minuto para La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales La Mosquitera. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Feroz América. Feroz América, lunes a jueves de 15 a 17 horas. Por Radio Comunitaria La Mosquitera 88.1. Después de 15 años juntos, Sala de Maestros tiene el placer de presentar noticias, comentarios, debate, humor, análisis, micrófono abierto. Sábados, 10 horas. Sala de Maestros. En La Mosquitera FM, radio comunitaria, los morochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas. Los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Porque en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente.
Y seguimos acá a Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, despidiendo a los compañeros y hermanos de Bolivia que estaban acá, y vamos a pasar a otra situación que tiene que ver con nuestro hermano país de Chile. Al principio del programa se escuchaban las voces y los nombres de las mujeres desaparecidas desde el 18 de octubre. La coordinadora Ni Una Menos y las feministas autoconvocadas denunciaron la desaparición de por lo menos 13 mujeres desde el viernes 18 de octubre. Y bueno, vamos a comentar ahora lo que está pasando a nivel de derechos humanos. Sabemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos del IND de Chile denunció el martes 29 de octubre que sus observadores fueron baleados primero. Y este instituto es un organismo autónomo, pero que recibe fondos del gobierno central de Chile. Andrés Manque, que es el defensor nacional, el 26 de octubre dijo que en los últimos 2 días ya llevaban 50 casos de violaciones a los derechos humanos, entre sobre todo afectaciones a la integridad física, como lesiones, maltratos, vejámenes. Se hablaba de 7.000 ya personas detenidas. Y esta entidad ha presentado unas 80 acciones judiciales contra carabineros, sobre todo por tortura y abuso sexual de los detenidos. Entre esos detenidos hay 343 menores de edad, de entre niños y adolescentes. El último reporte de ese instituto habló de los heridos en hospitales 993, personas detenidas 3.162, entre los cuales hay 545 mujeres y niños 343. Y acciones judiciales habían emprendido 80. En estos días también estaban con el tema que llevaba una delegación de la ONU, ¿no?, a Chile. Sí, una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que nombre largo para acciones tan cortas, pero bueno, que había sido solicitada, y la directora de ese Alto Comisionado, que es Michelle Bachelet, accedió a enviar una delegación para que inspeccionara in situ la situación de los derechos humanos ante la gravedad de las denuncias que ya habían circulado por todo el mundo, ¿no? Llama la atención este tema de los casos de desapariciones, no solo de mujeres, sino también de jóvenes, y también los casos de vejámenes sexuales cometidos contra mujeres y también contra personas gay, por ejemplo, con una hazaña inusitada en estos tiempos. Así que indudablemente que el nivel de degradación, no solo política, sino también moral, de las fuerzas de seguridad es cada vez mayor. Pero a pesar de esto, las movilizaciones han seguido. Para hoy estaba convocado un paro nacional por la Mesa de Unidad Social, que está conformada por la Central Unitaria de Trabajadores, el Movimiento No Más AFP, federaciones de estudiantes, de pueblos originarios y decenas de organizaciones sociales, que ha sido la que aparece como más o menos encauzando la protesta social, con una cierta conducción política, no partidaria, pero sí dándole una cierta conducción política a la protesta, ya que si bien en sus inicios fue bastante espontánea, indudablemente que tiene que ir tomando algún cauce para que se pueda traducir en algún resultado después. Y todo ha, al parecer, encaminado a unificar el reclamo alrededor de la convocatoria a una asamblea constituyente, ya que
se está tomando conciencia cada vez más generalizada de que la Constitución heredada del gobierno Pinochet y nunca tocada por ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura, o tocada muy levemente, maquillada en algunos aspectos, pero lo fundamental sigue teniendo vigencia, es la que asegura que se produzcan en un marco de legalidad, entre comillas, todos los abusos, las injusticias y las desigualdades contra las cuales se ha alzado el pueblo chileno. Así que es una necesidad imperiosa la reforma no la reforma, sino la elaboración de una nueva constitución con una amplia participación popular, pluralista, democrática. Así que una de las herramientas que se está estudiando para convocar a esta asamblea constituyente es la necesidad de un plebiscito, una consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre la necesidad de una asamblea constituyente. Bien, vamos a escuchar un audio de Chile para más o menos informarnos lo que está pasando y después seguimos dialogando sobre esto. ¿Qué pasa con los pacos chilenos? ¿Cuál es la diferencia si nosotros tuviéramos pacos? ¿Cuál sería la diferencia con nuestra fuerza? Bueno, tuvimos al Paco Pérez. Pero Otro Paco. El día viernes 18 de octubre de 2019, miles de chilenas y chilenos cansados de 30 años de abusos llenaron las calles de todo el país con manifestaciones y protestas. El presidente Piñera decidió declarar estado de emergencia y sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, provocando una violencia brutal que ha dejado a miles de personas detenidas, cientos de chilenos heridos a bala y decenas de muertos. Una de las principales críticas de la población ha estado en el manejo que han tenido los medios de comunicación en la presente crisis. Soy Janina Frutero y yo no estoy en guerra. Soy Héctor Morales, actor, vivo y trabajo en este país y yo no estoy en guerra. Mi nombre es Paulina Moreno y yo no estoy en guerra. Soy Luis Dubó y no estoy en guerra. Este video es para ti, que trabajas en comunicaciones y estás presente en el día a día de todos los chilenos. Va para todos los que omiten la lucha pacífica por la dignidad y solamente le dan pantalla al caos para generar miedo una vez más. Cuestionen la información que estamos recibiendo. Esto que está pasando en nuestro país no puede continuar. Omitir información también es mentir. Hoy en día tenemos cámaras en los celulares y es muy fácil darnos cuenta de los montajes que están ocurriendo. ¿Por qué replicar la información que nos entregan las fuerzas de orden y seguridad? Hemos vivido varios montajes, como el caso Catrillanca. Si ya nos engañaron con el montaje asqueroso de la Operación Huracán. Si vivimos la corrupción generalizada, con el Milico Gate y el Paco Gate. Y no queremos más mentiras. Tú también eres responsable por lo que está sucediendo hoy. Hazte cargo. ¿Por qué se quemaron las estaciones de metro si ya estaban resguardadas? ¿Alguien investigó las micros que aparecieron quemadas en el centro, micros que estaban dadas de baja? ¿Cómo es posible que le des más importancia a la quema de supermercados que a la gente baleada y asesinada en las manifestaciones? Nos están matando. ¿Cómo puede ser posible que las fuerzas del orden público estén disparando contra su propio pueblo que se defiende con cucharas y sartenes? ¿Cómo es posible? Un gran poder, que es el que tiene, requiere una gran responsabilidad. Debemos buscar la verdad, la verdadera verdad y compartirla. No nos dividan, no hagan que nos peleemos entre nosotros. Cuidémonos. Nosotros no estamos en guerra, nosotros no tenemos armas, ellos sí las tienen. Cuida a tu gente, no estamos en guerra. Estás escuchando a Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana por la 88.1. Hola, buenas noches. Estoy escuchando el programa como todas las noches. Estoy de acuerdo con lo que opinan acá todos ustedes. Pero yo hago un análisis de los gobiernos populares como el de Correa, acá de Kirchner, de Evo Morales, de Maduro, todos los gobiernos populares que tuvimos en América Latina. Creo que la falla principal
ha sido que no se formaron cuadros políticos importantes y no se educó políticamente a la gente. Si bien se le dio trabajo, se le dio mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, pero no se educó políticamente a la gente y que la gente tome conciencia de clase. Como decía Cristina, que sepan que la patria es el otro, no uno solo, que todos dependemos de todo. Creo que eso es una de las cosas en que han fallado los gobiernos populares. Por eso viene alguien con una cuestión religiosa o con promesas mentirosas, y la gente, como ascendió a un par de escalones en los gobiernos populares, ya se cree parte de la oligarquía. ¿Por qué? Porque no ha tomado conciencia de a qué clase es la que pertenece. Creo que ese, no sé si es un análisis muy simplista, pero creo que es parte del problema. Así que bueno, gracias por escucharme. Sigan así porque excelente el programa. Aprendo siempre algo. Escuchábamos ahí a un oyente, que evidentemente escucha la radio porque le escuchábamos atrás de lo que él hablaba, el que estaba escuchando el programa. Y bueno, que coincidía un poco en esto que decíamos también con los compañeros y hermanos bolivianos, de esto de ¿qué pasa cuando solamente se le satisfacen sus necesidades primarias a la gente y cuando no se lo hace sujeto político, no se le hace tomar conciencia de lo que está pasando, de su realidad histórica? Y pasa esto, ¿no? Que él coincidía un poco con nosotros. Después se terminan votando a estos personajes mesiánicos o a la derecha más rancia que de última después va a trabajar en contra de sus intereses. Bueno, esto es un poco lo que repetimos todas las veces que estamos en el programa, decimos más o menos esto siempre. Y creo que es una de las bases con las que formamos el Comité de Solidaridad Latinoamericana también para contrarrestar esta campaña de desinformación, de tergiversación que directamente afecta la subjetividad de la gente. Entonces, le impide tomar conciencia real del por qué ocurre lo que ocurre y le da explicaciones tan absurdas como, por ejemplo, de lo que está pasando en Chile es culpa de los revolucionarios cubanos o venezolanos que están infiltrados o de los alienígenas. Entonces, ya hay mucha gente que lo cree, lamentablemente. Es así. Tal cual. Sí, y aparte como permanentemente te bombardean con otras cosas que no son ciertas, y hay mucha gente que escucha 2 segundos y después no sabe por qué ni nada, escucha una parte y de ahí después hace su historia. Miente, que algo que decía Maquiavelo, ¿no? Así es. Sí, es lamentable. Y analizamos un poco el tema de Chile. Y bueno, habíamos quedado en esto de que cuál es la diferencia de las Fuerzas Armadas chilenas, que son, uno ve los videos caseros que andan circulando con la hazaña que le pegan a la gente, o sea, van pasando y les van pegando, o sea, una cosa que por ahí desde la Argentina decimos, ¿cómo puede ser? Pero, ¿cuál fue el proceso que sufrimos nosotros con las Fuerzas Armadas y que no sufrió Chile? Porque hay una diferencia. No sé. En el caso de Chile, las Fuerzas Armadas directamente se transformaron en una casta privilegiada dentro de la sociedad chilena, privilegiada en lo educacional, en lo social, en lo previsional, por ejemplo. Ellos tienen un sistema de jubilaciones que correspondería al antiguo sistema de reparto. Ajá. No se trasladaron a las AFP sus jubilaciones. Mira vos. Y además tienen un financiamiento exclusivo que corresponde al 10% de las utilidades que se producen por la venta de cobre. Y eso quedó establecido constitucionalmente. Por eso tienen tanta capacidad económica. ¿No dependen directamente del Poder Ejecutivo o del presupuesto que...? No, ellos tienen su presupuesto autónomo. Bueno, esto explica algunas cosas, ¿no? Claro. Y que nadie tiene acceso, digamos, de los políticos tradicionales.
O sea, el Congreso, todo, ninguno tiene acceso a cuánto es lo que sale, cuánto es lo que... O sea, no se sabe. Sí, ellos los pueden gastar con total autonomía. Pero además, se han descubierto varios casos de corrupción. Por eso mencionaban recién en el audio que habíamos recibido desde Chile lo del Milico Gate. No se refiere a los milicos gay, sino Milico Gate, claro, el Gate. El Milico Gate y el Paco Gate, que son escándalos de corrupción que han aparecido dentro de las Fuerzas Armadas, algo de lo cual hasta hace poco ni se sospechaba que podría haber casos de corrupción en las Fuerzas Armadas y en Carabineros de Chile, que eran muy valoradas en ese aspecto por un amplio espectro de la población. Pero aparecieron varios casos de corrupción millonaria que ya empezaron con el tema de la corrupción del mismo Pinochet, que apareció con varias cuentas en el exterior, del hijo de Pinochet, del yerno de Pinochet. Mirá los bonos Pinochet. Y después varios generales que aparecieron también con problemitas con los fondos. Entonces eso ha formado realmente a las Fuerzas Armadas como una casta, lo que unido a su tradición prusiana, militarista, belicista, y a su puesta en función subordinada a los intereses de las clases dominantes en Chile, indudablemente que explican el por qué se ensañan con los sectores populares. El caso de Carabineros es una de las pocas policías que militarizadas e incorporadas al conjunto de las Fuerzas Armadas en los países latinoamericanos. No es, hasta el gobierno de Allende funcionaban aparte y dependían del Ministerio del Interior. Después empezaron a depender del Ministerio de Defensa directamente. Así que también son bastante rabiosas en ese sentido y han tenido muchos escándalos de corrupción con adulteración de boletas para justificar gastos que nos correspondían, pero casos millonarios. Así que también están sospechadas en ese sentido, más que sospechadas, ya está justificada, tan fundamentadas las denuncias de corrupción que han habido, así que están también sobre la piqueta. Todos estos son elementos que se han ido acumulando en la gente y que, si bien no han tenido una reacción masiva en su momento cuando aparecieron todas estas denuncias, ahora sí explota todo. Entonces el descrédito ya de las instituciones militares, policiales y de distinto orden en Chile es prácticamente generalizado. No, y otra diferencia, estaba pensando en las Fuerzas Armadas de la Argentina. Primero tuvieron el desprestigio de perder una guerra. Esa guerra que inventaron la perdieron. Estamos hablando de Malvinas. Y después todo el tema de los juicios por delitos de lesa humanidad también los melló y hizo que nosotros como ciudadanos tengamos otra visión, porque se descubrieron los vejámenes, las torturas y los crímenes que se hicieron conocidos por los medios de comunicación y también por los juicios. Entonces, bueno, hay otra visión de las Fuerzas Armadas totalmente. Nosotros tenemos por lo menos una construcción desde otro lado. Sí, y así hubo uno de los países, no sé si el único país del mundo que ha podido juzgarlo y meterlos presos y crear una conducta de una lucha de 30, 40 años para que estuvieran presos. Sí, esto se lo debemos a los organismos de derechos humanos, en realidad fue toda una lucha desde ese sector. Pero más allá también se les enseñó a los militares que hay una ley, que ellos se tenían que atener a una ley. Sí. Entonces este proceso, digo, que en otros países donde ha habido golpe de Estado no se han procesado, no se ha juzgado estos crímenes y bueno, pasan estas cosas, o sea, con total impunidad que uno los ve cómo actúan los pacos en Chile y realmente te hiela la sangre, ¿no?
Claro, en el caso de Chile las Fuerzas Armadas quedaron como guardianes de la democracia maniatada que dejó Pinochet. Entonces, y ese rol lo han venido cumpliendo. O sea, cualquier cosa que ponga en peligro esta democracia tan condicionada y tan funcional a los intereses de los grandes capitalistas, son ellos los encargados de custodiarla, y me parece que no están dispuestos a resignar ese rol, y por supuesto que menos disposición tienen para que se toque ese financiamiento que tienen por parte de las exportaciones del cobre. Una de las cosas que quería mencionar, que Pinochet y los gobiernos neoliberales que lo sucedieron privatizaron casi todo en Chile, pero la producción del cobre no la privatizaron. Y sus jubilaciones tampoco. Sí han tercerizado varias partes de la cadena de producción y comercialización del cobre, pero lo esencial sigue siendo estatal, porque no querían tocar ese porcentaje que le toca a las Fuerzas Armadas justamente para financiar su modernización y los altos salarios que cobran. Fíjate que nosotros acá en Mendoza hay como 3 cosas que les envidiamos a los chilenos. Uno es las playas, otro es los electrodomésticos, por eso vamos y traemos cosas, y otro es el patriotismo de los chilenos, ¿no? Y hoy día escuchaba yo a Violeta Parra cuando cantaba Yo canto a la diferencia, de este patriotismo por ahí acartonado de algunos sectores chilenos, como ella lo va desmenuzando y sacando la careta a eso. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Violeta Parra. ¿Qué nos sigue diciendo doña Violeta? Yo canto a la chillanesca si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio, que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante. La bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes, juramento a la bandera. Sus palabras me repican, de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en alameda, y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. ¿Podría su santidad oírme una palabrita? Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor.
poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar. Estás escuchando A Desalambrar. Y seguimos en nuestro programa Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y nos vamos a volver más que ir, a nuestro país. El domingo pasado hubieron elecciones en la Argentina. O a lo que queda de él. Participamos un 80,86% del padrón en estas elecciones. Alberto Fernández con el Frente de Todos y de Todas ganó con el 48,10%. El segundo fue Mauricio Macri con Cambiemos. ¿Cambiemos qué? Pero bueno, Cambiemos, 40,38%. Roberto Labaña en tercer lugar con el 6,17%. Nicolás del Caño con el Frente de Izquierda de los Trabajadores con el 2,16%. Y así estamos. Nuevos aires en la Argentina. Nuevos Aires, Buenos Aires. Interesante sobre todo el resultado de la provincia de Buenos Aires en cuanto al triunfo de Kicillof por una aplastante mayoría. Con una nueva forma de hacer política de Kicillof, ¿no? Esto de, o sea, que es una nueva forma que en realidad rescata la vieja forma de hacer política. Bueno, nueva en el contexto claro. De los que somos más mayorcitos, recordamos aquella forma de ir militando barrio por barrio, saludando a la gente, preguntándole su problemática. Eso hace mucho que no se veía. No. Aparte que la empezó solo los testigos de Jehová, la sí. Claro, tal cual. La empezó casi un mes, 2 meses en lo primero, digamos en febrero del 2015 empezó, en el 2016. Sí, ha sido todo un hallazgo, ¿no? Lo de Kicillof. Sí. Y también una sorpresa fue el triunfo en Córdoba tan significativo de parte del macrismo. Yo pensaba que iba a haber ¿qué pasó por lo menos menos diferencia. Chiaretti, por favor. Sí, no sé. Y sí, de vuelta a Mendoza y Córdoba le aportaron bastante voto a Macri. Sí, en Mendoza ya lo esperaba, pero en Córdoba aportó más todavía. Sí. Le está haciendo mal el cuarteto. Sí, y el Fernet también, se le está yendo a la cabeza. Y sí. Mucha joda. ¿Y en San Luis? San Luis, qué cosa rara, ¿no? Caso sociológico San Luis, ¿no? Ahí me parece que los alienígenas han aterrizado en serio. Eso sí que son alienígenas. Sí, cambiaron el resultado. Dios alienígenas, sí. Bueno, más allá de estos aspectos que pueden parecer humorísticos, lo real es que triunfó el Frente de Todos
que el 10 de diciembre asume un nuevo gobierno, que el día lunes los mercados no amanecieron tan nerviosos o tal vez están maniatados por el cepo que se apretó bastante. Ahora los medios el cepo era un instrumento de tortura antes. Claro. Sí, ahora sigue siendo un instrumento de tortura para los que pueden comprar dólares. Para la mayoría de la población pero lo que a nosotros no nos pasa nada. Lo que es cierto que al otro día que nos mandó a dormir, el día lunes, que dejó que el dólar se disparara, en 2 meses se han ido cerca de 22.000 millones de dólares. Es un tema el cepo viene bastante atrasadito. O sea, bueno, pero aparte el cepo fueron una de las medidas que más se le criticaron al gobierno de Cristina. Los medios de comunicación, cada vez que no podemos comprar dólares, yo me encontraba con vecinos que en realidad no pueden comprar ni leche, pero me decían, lo que pasa es que con Cristina no podemos comprar dólares. Claro. ¿Cuándo compraste dólares? Claro, pero acordate que Macri autorizó que se podían comprar entre 2 y 5 millones de dólares sin ningún problema. Claro, ahora lo ha bajado a 100. ¿Cómo no aproveché? Pero bueno... son las oportunidades de la vida, pasa una vez nada más el tren. Más allá de la alegría porque se va Macri y porque asume un nuevo gobierno que tiene entre sus componentes sectores que hacen prever que indudablemente va a ser más favorable a los intereses de los sectores populares, aunque no hay nada garantizado en esta vida, pero indudablemente que se puede tener una perspectiva de cambio favorable a los intereses populares. El tema es que llega un verdadero campo minado con esta fuga de miles de millones de dólares, con el condicionamiento de una deuda externa gigantesca, con el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, con la baja de los precios de los commodities, lo cual todo redunda en que el Estado tiene menos disponibilidad monetaria para poder revertir esta situación, por lo menos rápidamente. Entonces, el tema es que tampoco se presenta un plan claro de cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno cuando asuma, y lo principal tiene que apuntar a la desdolarización de la economía, porque es inconcebible que se esté pendiente de la cotización del dólar más que de cualquier otra situación que afecte la vida de los... Sí, una costumbre que viene de vieja data, más o menos 50, 60 años, que estamos atados psicológicamente al dólar y pasa un pajarito y sube el dólar. Claro, el tema es que cuando se tenía manejo del comercio exterior a través de la Junta Nacional de Granos o a través de distintas instancias de control por parte del Estado, no de suplantación del empresario privado, sino también de control del manejo de las divisas y todo eso, indudablemente que había menos condicionamientos por parte de la cotización del dólar. Entonces me parece que ahora se le ha dado chipe libre a un sector de la economía especulativa que indudablemente está dominando en la economía argentina, porque cuando sube el dólar, suben los precios. Después, como suben los precios, dicen que el dólar se ha quedado atrás. Entonces hay que volver a actualizar el precio del dólar para ponerlo en función de la tasa de inflación. Y así es un círculo vicioso que no se termina más. Quisiera saber si alguien conoce alguna medida que vaya a tomar el próximo gobierno para romper este círculo vicioso, porque indudablemente que así va a ser muy difícil el próximo gobierno también. Y hay que estar alerta. Sí, evidentemente es que el Estado no controla, o sea, Macri lo desplazó al Estado y el Estado no tiene el poder de decisión para nada. No tiene el poder de decisión, pero a favor de los especuladores. Claro, sí. Porque así como dejó libre, después de las pasos, dejó libre para que subiera el dólar todo lo que quisiera. Eso fue un Estado que
que permitió que se hiciera eso. Es un Estado que regula a favor de los intereses, de otros intereses, no de los intereses de la mayoría. Tal cual. Y que regula también la protesta social a través de los mecanismos de represión, como hemos visto en tantos casos, ¿no? Bueno, quedamos expectantes y vigilantes, las dos cosas. Sí, pues, sí, lo que hay que tratar es de no desactivar esa vigilancia, ese nivel de organización, ese nivel de movilización que se había logrado, porque va a ser indispensable para apoyar las medidas positivas y también para ejercer el derecho de crítica y de protesta ante medidas que consideremos que no son positivas para el pueblo, ¿no? Tal cual. Y vamos a nuestro país hermano Uruguay, que también tuvo elecciones. Participaron el 80,86% de los sufragistas en Uruguay y ha quedado el desparramo. Martínez, que es del Frente, ¿cómo se llama el Frente? El Frente Amplio. Frente Amplio. Obtuvo el 39,9%. Luis Lacalle fue el segundo, Lacalle Pou, del Partido Nacional, que es son los blancos. Partido Blanco. Con el 29%. Y luego viene Ernesto Talvi con el 12,5% y después Guido Manini Ríos el 10,5%, que estos han dicho que en la segunda vuelta apoyan a Lacalle Pou del Partido Nacional. Si bien, bueno, influencian a los votantes, pueden tampoco que no sea tan mecánica la cosa, pero sumando así 29 más 12 más 10, estamos en el horno con el Frente Amplio. Así en es. La segunda vuelta. Parece que todo apunta a que va a cambiar la mano en Uruguay. El Frente Amplio ha bajado la votación en relación a las elecciones anteriores y bueno, tendríamos que entrar a profundizar más en las razones de esta baja después de ¿cuánto lleva? 12 años. 12 años llevan en el poder. De gobierno. Hay razones. La segunda vuelta va a ser el 24 de noviembre y vemos que otra vez se cumple esto del círculo vicioso de la derecha y que votamos a la derecha y después los gobiernos populares. Bueno, estos están justamente en ese estadio. Clase media, favorecida, sectores populares, vuelven a votar a la derecha. En eso estamos. Hay tiempo hasta el 24 de noviembre que se clarifiquen. Pero bueno, nos quedamos expectantes qué pasa con Uruguay. ¿Algún informe de Haití? Que pobre Haití, ¿no? Pobre Haití. Ya llevan 30 muertos y nadie dice nada de ellos. Sí, vienen protestando hace meses contra el gobierno actual. Moise, el apellido del actual presidente de Haití, que fue elegido en unas elecciones acusadas de fraudulentas, se tuvieron que volver a repetir. Ganó aparentemente por una amplia mayoría, pero ya vienen con acusaciones de corrupción desde el gobierno anterior, porque se han manejado los fondos destinados a la ayuda social, fondos que provienen de un porcentaje de las utilidades que les deja la comercialización del combustible que les envía Venezuela a través del programa Petrocaribe, que se los da a precio subsidiado Venezuela, para que con el margen de utilidad que les queda, un porcentaje de ese margen lo destinen a ayuda social. Bueno, la acusación es que el gobierno anterior y se han apropiado de una suma de 3.800 millones de dólares de esos fondos, lo cual significa, tal vez en nuestros países no significa mucho, pero para recordemos que para el presupuesto de Haití es una suma que cubre por varios años el producto interno de Haití. Así que son acusaciones por corrupción realmente millonarias. Pero esto tiene una larga historia, la tragedia de Haití. Sabemos que Haití fue el primer país que se liberó en América
No se lo perdonan eso, ¿no? Y está pagando las culpas de eso. Y esta última cadena de desgracias, además de las dictaduras que ha sufrido con Duvalier padre, Duvalier hijo, durante décadas, una de las dictaduras más sanguinarias de nuestra América, ya padrinada por Estados Unidos, por supuesto, y por Francia. Una esperanza de cambio surgió cuando triunfó en las elecciones en el año 2004 Aristide, que era un Aristide, sacerdote tercermundista. Claro, que creó el movimiento Avalanche, que era una expresión de la avalancha popular que se manifestó en ese momento en contra de la dictadura y que logró el triunfo en esas elecciones. Apenas Aristide empezó a plantear que iba a exigir una reparación histórica a Francia por todas las tropelías cometidas contra el pueblo haitiano y por la apropiación de sus riquezas, Francia empezó a conspirar para que Aristide se fuera del gobierno. Y es así que de un día para otro llegaron aviones norteamericanos a Haití, lo subieron al presidente. Fue? Me acuerdo de ese en el 2004. Sí. Lo subieron al avión y se lo llevaron a un país de África, que no me acuerdo ahora cuál es. Después de eso surgió un periodo de inestabilidad bastante continuo, y a raíz de la situación de crisis humanitaria, las Naciones Unidas creó una fuerza compuesta por militares de distintos países con el fin de promover la estabilidad y distribuir la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. En esa fuerza participaban militares argentinos, chilenos, brasileños y de otros países de Europa, de África, etcétera. La MINUSTAH. Después esa fuerza militar, que no desarrollaba acciones militares, pero que sí fue acusada de distintos vejámenes a la población haitiana, violaciones, abusos sexuales y además apropiación indebida de la ayuda humanitaria que se enviaba a Haití. Después fue reemplazada por otra fuerza que también de las Naciones Unidas, dirigida a restablecer una fuerza policial en Haití, propia de Haití, y ya establecer mecanismos de implementación de un poder judicial al estilo que conocemos en nuestras sociedades, cosa totalmente impensada en esos momentos, pero tampoco ha logrado sus objetivos. Es así que hay acusaciones muy serias también en relación al tema de la ayuda humanitaria, porque Haití sufre muchos problemas por también fenómenos meteorológicos que la afectan, huracanes, etc. Tuvo un terremoto en el 2010 que fue bastante desastroso, causó muchas muertes y destrucción de material, y la ayuda humanitaria que llegó a Haití fue canalizada en su mayor parte por ONGs que se han instalado allá, muchas de las cuales están vinculadas con Estados Unidos. Y de esa ayuda humanitaria, un 0,6% llegó a la población haitiana. Y casi un 80% llegó de vuelta a Estados Unidos porque eran empresas norteamericanas las encargadas de reparar los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos y por el terremoto. El gran negocio del capitalismo de desastre, que le llaman Noemí Klein. Están en la industria de la guerra y en la industria de la restauración. Ellos se encargan de las catástrofes. De hacer mierda a los países, su infraestructura, y después se encargan también del negocio de la reconstrucción. Qué bárbaro. Me contaba un amigo que es sanitarista y es pediatra, que había hecho una capacitación y que había un médico haitiano que le contaba a ellos que ellos no tienen sistema de salud. Entonces, por ejemplo, con la organización Médicos del Mundo, llevaban una campaña de vacunación y ellos, en realidad, como no tienen sistema sanitario, vacunaban en las calles. O sea, se
se paraban con una mesa, o sea, algo impensado entre nosotros. Estas cosas, es decir, no tienen un sistema de salud desarrollado en Haití y no deben tener una educación seguramente. Claro, y esto está sostenido, bueno, por la dominación extranjera y por una pequeña élite haitiana, que es muy pequeña, pero claro, que se financia con la apropiación de una gran parte de la ayuda humanitaria, con la apropiación de las utilidades que deja una economía extractiva que en su mayor parte está en función de... ¿Qué pasa, Nico? ¿Ah? Una economía extractiva que manejan también empresas norteamericanas de algunas riquezas minerales que tiene Haití, por lo tanto queda muy poco para la economía haitiana. Así que esa pequeña élite haitiana está totalmente subsidiada por estos aspectos de la economía haitiana. Frente a eso es que ha reaccionado la gran mayoría del pueblo haitiano y lleva varias semanas de movilizaciones duramente reprimidas. El gobierno de este señor Moisés no quiere renunciar. Ha cambiado varias veces de primer ministro, que es una especie de fusible que tiene el sistema político haitiano. Y sin embargo han tenido que cambiarlos porque tampoco logran frenar esta serie de movilizaciones que se han dado, a pesar de la cantidad de muertos y de detenidos y de heridos que hay. Siguen adelante las movilizaciones y lo importante es que va avanzando una especie de germen de organización popular que es muy interesante, que puede hacer pensar que se pueda construir una alternativa también para el pueblo haitiano, ¿no? Ahí estaremos alerta también, viendo qué pasa en Haití. Bueno, mira, recordando, hay un aniversario de un héroe de Haití que entró a luchar porque en una de las tantas intervenciones de Norteamérica en 1915 invadieron de vuelta a Haití, y este hombre es Carlomagno Peralte. Formó un grupo guerrillero que fue bastante duro, que tuvieron que traer de la Marina de Estados Unidos para combatirlo porque el ejército que tenía Haití no lo resistía. Según la crónica, hubo uno de ellos disfrazado que lo vio de frente, le pegó un tiro y se acabó Carlomagno. ¿De qué año estamos hablando, Alfredo? 1919. A él lo matan el 1 de noviembre de 1919. Y siguiendo sus derechos y su violencia, al hombre lo estaquearon después de muerto y le sacaron fotos. Y esas fotos la hicieron recorrer todo Haití para que sirviera de escarmiento. Fue un pueblo bastante sufrido. Ha sufrido mucho. Bueno. Bueno, después seguiremos profundizando lo de Haití. Una breve referencia a lo que pasó en Colombia. Diga. Porque hubo elecciones regionales. Algo dijimos en las cuales fue noticiero. Derrotado el uribismo. Pero como reacción a esto, ayer se ha producido una matanza de 5 dirigentes sociales, políticos. Esa es la forma en que tiene la derecha de soportar las derrotas cuando las sufre a manos de fuerzas nuevas. Entre estas fuerzas nuevas, la principal que ha surgido es la Alianza Verde, que en coalición con otros sectores políticos democráticos ha logrado el triunfo en varias localidades de Colombia, principalmente en los centros más poblados, de alta densidad poblacional. Así que eso es importante para seguirlo analizando y para comenzar a visorar también en Colombia una perspectiva que traiga por fin la paz. Esto es una de las grandes reivindicaciones de estos movimientos que han triunfado, es
el respeto de los acuerdos de paz que firmó el gobierno de Colombia con las FARC hace unos años atrás en Cuba, y que han sido sistemáticamente vulnerados y avasallados por el gobierno colombiano. Colombia está llevando una muerte por lo menos por semana de los líderes sociales, indígenas o ex miembros de la FARC, ¿no? Claro, incluso candidatos, gente de la FARC que ha formado su partido político para presentarse en las elecciones. Muchos de sus candidatos han sido asesinados, como ocurrió antes con la Unión Patriótica, etc. Así estamos en nuestra América Latina. Así estamos, en un ciclo de elecciones, de protestas, de represiones, de reacciones por parte de la derecha. Lo importante es que se comienzan a visorar reacciones muy potentes, como lo que pasó en Ecuador, como lo que está pasando en Chile, como la reacción a través de las urnas que se ha producido en Argentina. Así que el pueblo latinoamericano está diciendo basta. Así es, hemos dicho basta, echemos a andar. Bien. Bueno, nos vamos a ir despidiendo sin antes mencionar a gente que nos ha mandado saludos: Lita Centeno, Cecilia Banco y Nelson Belmar desde nuestro país hermano Brasil. Así que nos quedamos expectantes todos acá en el Comité de Solidaridad Latinoamericano y nos encontramos el miércoles que viene en otra edición de A Desalambrar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Al que hace algún tiempito, unos añitos, conocimos en Madrid, a quien queremos mucho y desde hace muchos años admiramos, a Piero. Silvio y todos, Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era